Bueno, muy bien, nos vamos a meter ya de lleno con el programa. Tenemos, en lo que respecta a la agenda de la semana que viene, unas elecciones de claustro estudiantil en la mayoría, digo, todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, y en línea, no para charlar específicamente las elecciones, pero sí sobre la actualidad de la UBA, tenemos a la decana, licenciada en Ciencias de Educación y decana de Filosofía y Letras, Graciela Morgade. Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poco la intención era aprovechar la excusa, ¿no?, de estas elecciones que siempre traen repercusión y conocimiento público de la universidad, para conversar un pequeño ratito con vos sobre la actualidad de hoy de la UBA. Si tuvieras que describir, digamos, la actualidad de la UBA, ¿no?, después de lo que fueron las denuncias en las elecciones de jefe de gobierno de ciudad por malversación de fondos y demás, ¿cómo la describirías? Mira, nosotros estamos, creo, atravesando una situación, por un lado podríamos llamar de crisis, en un sentido por ahí más general, ¿no? Porque evidentemente las denuncias, las renuncias van poniendo a la institución en jaque, pero no es solamente por eso, por esa dimensión de lo que está pasando en la universidad, sino desde nuestra perspectiva, la perspectiva de nuestro espacio, que se llama Otra UBA es Posible. Sí. Lo que nos parece es que lo que está en cuestión es el sentido mismo de la UBA. Y desde ese punto de vista, diferentes proyectos que se expresan en diferentes bloques, diferentes facultades o sectores dentro de las diferentes facultades que estamos intentando discutir un proyecto para la universidad que la saque de su endogamia, que la saque de una mirada muy complaciente hacia sí misma. Sí. Y muy centrada en... Hay una imagen, ¿sabés? Que hay algunas personas dentro de la UBA dicen que la UBA es el faro de las universidades nacionales, sí, es la nave insignia. Y realmente desde nuestro punto de vista y el proyecto que estamos llevando adelante con la universidad, con la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la misma universidad, sí, es otro modelo de universidad mucho más territorializada, mucho más en diálogo con otras instituciones, y pensando que el conocimiento es un bien público y pensando que la educación superior es un derecho que tenemos que garantizar. Y bueno, y pensando que otro lugar de la universidad que en realidad está muy en sintonía con lo que otras universidades nacionales ya están llevando adelante, ¿no? Está claro. Buenos días, Graciela, soy Joaquín, de acá Incorregibles, te saludo. Hola. Yo te quería hacer una consulta. Ya estamos a los 100 años de la reforma del 18 y mi pregunta era, ¿qué tanto crees en el cogobierno de la facultad? ¿Cuánto te ayudan los otros claustros a tomar decisiones? ¿O cómo se maneja ese mecanismo, digamos? Uh-huh. Mira, yo creo profundamente en el cogobierno, creo profundamente, es más, yo integro el claustro de profesores, porque por eso pude llegar a ser decana, pero diría casi que es un secreto, pero no va a ser muy secreto en el programa, pero yo me siento identificada con la manera de mirar a la universidad, más del claustro de graduados, diría, y creo que el claustro estudiantil tiene mucho para hacer y para decir, y es más, creo que el claustro no docente debería involucrarse mucho más integralmente en el gobierno de la universidad. O sea, y también diría algo porque, bueno, todas vamos a hablar mucho de los 100 años de la reforma y está bueno porque es una especie de excusa, pero, ojo, hubo fuertes otras políticas universitarias que también signaron a la universidad. La gratuidad de los estudios universitarios de 1949. Sí, claro. O las experiencias en la que en el 73 la Universidad de Buenos Aires, que fíjense que es la única que no dice nacional, en el 73 se llamó Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Obviamente era un nombre bastante provocativo y casi una marca, pero la Universidad de Buenos Aires podría tranquilamente llamarse Nacional, junto con todas las otras. Bueno, esos debates que se dieron en el 73 también son constitutivos de lo que es la universidad. Entonces creo que para los 100 años de la reforma se mantiene vigente el tema del cogobierno, hay que discutir y mucho cómo se componen los claustros,
En la UBA los claustros, el claustro de profesores está compuesto por los profesores regulares, adjunto, asociado o titular, Sí. pero no por los jefes de trabajos prácticos y los ayudantes de primera regulares. En otras universidades sí, ya cambiaron el programa, el estatuto. Claro. En la UBA todavía no. Entonces tenemos que discutir cómo se conforman esos claustros, tenemos que discutir qué significa cogobierno, pero les digo, profundamente creo que el cogobierno tiene que ser mantenido, discutido, reformulado y por supuesto ampliado, y ahí discutiremos hasta dónde, ¿no? Pero creo sí que seguro que vale la pena sostenerlo como valor, y es uno de los grandes diferenciales de la Universidad Nacional de la Argentina, ¿no? Frente a otros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Eduardo te saluda. Hola, Eduardo. Se cumplen 30 años de la implementación del CBC. ¿Qué reflexión haces al respecto? Bueno, ese es otro de los temas que nos están ocupando, preocupando. Cuando asumió el rector Barbieri se propuso hacer una evaluación del CBC que acompañamos como justamente para mirar qué está pasando, y al mismo tiempo y después hubo una serie de medidas que se tomaron respecto de algunas cátedras, respecto de algunas materias que daban, o sea, resultaba sospechoso empezar a tomar medidas respecto de algunas materias o cátedras cuando se estaba empezando a hacer una evaluación, ¿no? Entonces hay un primer crujido que todavía no nos deja del todo contentas porque nos preocupa, pero en sí, y es algo que también asumimos con mucha seriedad, porque este espacio que yo les digo que integramos en la universidad es un espacio absolutamente razonable y racional, y les diría, ya siguiendo con las R's, respetable, muy respetado, porque lo que estamos planteando generalmente tiene que ver con un altísimo compromiso con la universidad. Diría que más alto que los de otros sectores que tal vez buscan el sello UBA para enriquecerse, ¿no? Claro. Y volviendo al CBC, en una política de educación superior como derecho, el CBC, que es el primer año de las carreras, tiene que ser profundamente mirado y evaluado en el sentido de cuánto estamos acogiendo, cuánto estamos recibiendo a nuevas generaciones que se animan a venir a la UBA, qué sentido tiene de articulación con los conocimientos de las carreras, cómo cambió la juventud, y esto nosotros tenemos una fuerte sospecha, ¿no? Los jóvenes con el plan de estudios, con el estilo que tiene el currículum de la universidad, que es mucho saberes de fundamento y de alguna manera los saberes básicos generales al principio y lo específico al final, hace que en algunos campos aquello por lo cual se meten en la carrera, digo concretamente, no sé, mi carrera es educación, ¿no? Escuchan hablar de educación recién en el primer año de la facultad y no en el CBC. No hay ninguna materia de educación del Plan de Estudios de Ciencias de la Educación que hable de educación en el CBC. Claro. Y en general la juventud hoy tiene una cuestión de la inmediatez, y esto está totalmente estudiado, y bueno, tiene mucho que ver con toda las culturas juveniles, aún en los distintos niveles socioeconómicos, pero bueno, esta articulación de lo que aprenden en el CBC con lo que aprenden en las carreras, reitero, más esa dimensión de la inclusión, más la dimensión de la socialización en la vida política y social de la universidad, por lo menos esos tres ejes tienen que ser evaluados, y creo que hay mucho para decir y mucho para hacer, junto con los profesores y las profesoras del CBC, que notablemente no integran el gobierno de ningún organismo, o sea, en una universidad tan fuertemente cogobernada, los docentes del CBC no tienen un órgano de gobierno, ni siquiera de participación orgánica, ¿no? Y eso también es una deuda. Increíble. Graciela, te hago la última porque sé que tenés obligaciones y nos atendiste muy gentilmente. Sí. Sos una especialista, investigadora de hace mucho tiempo de las cuestiones vinculadas a género, a la vinculación del género con educación. Más allá de lo que se piense, es innegable que las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre la absolución del pecado del aborto volvieron a insertar el debate sobre el tema del aborto, las posiciones más crudas. ¿Qué reflexión, más allá de las distancias del personaje o no, haces al respecto? Mira, a ver, yo creo que el aborto es un problema político,
y en tanto problema político, la religión tiene una perspectiva, ¿no? Tiene una perspectiva para incorporar, pero no podemos depender de lo que diga el Papa o de lo que diga la Iglesia Católica para avanzar en la despenalización del aborto. Claro. Mi posición es en ese sentido, muy clara. Creo, desde el punto de vista tanto educativo, que estamos avanzando en educación sexual integral, como en los temas de la atención de la salud, como en cómo nuestra población, poco a poco, con problemas, pero bueno, yo suscribo explícitamente al proyecto del Gobierno Nacional, creo que las condiciones materiales educativas de vida fueron mejorando, pero la cuestión del aborto es una dimensión que también, no solamente es de salud pública y de derechos, sino que también es una realidad de las mujeres, y es una realidad de las mujeres que todavía el Estado, cuando digo Estado digo legislativo, ejecutivo, no terminó de asumir y absorber. Y desde ese punto de vista, kirchnerista y feminista, digo, es una deuda. Ahora, me levanto a la mañana y leo lo que dijo el Papa y digo, mira vos este tipo, porque hay algunos momentos en que me sorprende el Papa, sí, la verdad que sí. Pero bueno, realmente lo tomo, yo no soy creyente, lo tomo como un referente muy importante, yo también pensé, en un momento llegué a pensar, ¿terminará el mandato, Francisco? Sí, porque claro. si sigue así, pero mi respuesta es política, mi respuesta es feminista, no estamos atendiendo un problema que afecta a las mujeres, porque si hay algo de mujeres es el tema del aborto, y eso es una deuda que creo que la movilización, las organizaciones y obviamente los diferentes espacios dentro de este gran movimiento que forma parte de lo que hoy es nuestro Gobierno Nacional, tiene mucho potencial para darle respuesta, y confío en que más temprano que tarde vamos a tener una respuesta positiva, ¿no? Muy bien, Graciela, muchísimas gracias por el contacto, te saludo, suerte la semana que viene en el proceso eleccionario y la verdad muy interesante la charla para continuarla en cualquier momento. Bueno, chicos, gracias, y bueno, discúlpenme, tengo una reunión acá afuera y bueno, cuando quieran seguimos hablando porque como se darán cuenta me encanta. Sabemos de las obligaciones del decanato. Buenas tardes, gracias. Buen fin de semana. Chao, buenas tardes. Ahí pasaba Graciela Morgade, decana de una de las 13 facultades de la universidad que están votando la semana que viene. Joaquín Seger, rapidito. ¿Y cómo se viene esta votación? Nuevo espacio, que vendría a ser como la ex Franja Morada, digamos, Sí. algo traducido. Sí. Viene por la reelección en distintas facultades, como odontología, por ejemplo, como económica, como derecho, como medicina. El kirchnerismo busca ganar su primer centro de estudiantes, en especial en filosofía y letras. Vamos y por en eso. ciencias sociales, donde tiene amplias posibilidades de ganar gracias a la fusión de la UES. Te tomo las declaraciones para el otro viernes. Y de proyectos sociales. Y por otro lado, cabe mencionar que la Mella también va por las reelecciones en ingeniería, por ejemplo. Y los grupos de izquierda se agruparon principalmente en contra de, Sí. por ejemplo, la Mella y el PO, en las facultades donde se encuentran disputando un poder contra, por ejemplo, el PRO, Sí. que salió segundo el año pasado en la FADU, recordamos. Sí. Y contra Franja Morada, que también es Es un factor. un espacio que se quiere desplazar de los centros de estudiantes. Y eso es lo más rápido y épico que te puedo decir. Tremendo. Bueno, van a pasar dos cosas acá. La primera es que le voy a pedir a mi amigo Axel que me comente cómo la gente se puede comunicar con este programa. ¿Cómo se puede comunicar con el programa? Tenemos primero el Facebook, un Facebook que está sumando me gustas todos los días, arañando los 500, Incorregibles Radio, Twitter, @incorregiblesfm, mail, un mail que estamos recibiendo todas las semanas, radioincorregibles@gmail.com, y nuestro blog, que dio que hablar esta semana, incorregiblesradio.blogspot.com.ar. Muy bien, y es momento de escuchar un poco de música de la mano de nuestro gran operador Martín Caballero, Los Controles, Confesiones de Invierno de Pedrito Aznar.